licenciatura en leyes, yo necesito ir a una universidad y aprender leyes. Luego, lo que yo quiero está determinado por los pasos que estoy dispuesto a dar para obtener lo que quiero. Entonces, todo el mundo quiere ser un millonario, todo el mundo puede gritar, aleluya, sí, Señor, hazme un millonario. Pero en el fondo, la gran mayoría de la gente se queda esperando en una forma pasiva que Dios haga todas las cosas. Esto se llama religión. La religión lleva consigo el espíritu de pasividad. La pasividad no es de Dios, la pasividad es parte del reino de las tinieblas. La pasividad es madre de los fracasos, la pasividad es madre de no alcanzar lo que queremos. El reino de Dios es activo, el reino de Dios sufre violencia y el reino de Dios no es de este mundo, ni tiene la mentalidad de este mundo. Para alcanzar el poder todopoderoso de Dios, tengo entonces que enfocarme a un entendimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque con mi propia sabiduría y con mi propio entendimiento y yendo a la iglesia el domingo, jamás voy a alcanzar el poder todopoderoso de Dios. ¿Me estás entendiendo? Tiene que haber un deseo, tiene que haber una pasión, tiene que haber algo que sea más allá de todo lo que tú eres, de todo lo que tú piensas, de todo lo que jamás has querido, que sea la fuerza impulsora que te va a llevar a la conquista de algo que muy pocos obtienen. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios en el poder todopoderoso de Dios? Entonces, en una actitud pasiva, en una actitud esperando que los grandes hombres de Dios vengan al púlpito y me suelten una impartición y yo la reciba y entonces eso va a suceder sobre mi vida, es algo totalmente equivocado. Si bien hay una impartición, desde luego que la hay. Pero nunca crecerás hasta que tu entendimiento no cambie. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos estado hablando de estas palabras. Arrepentíos significa cambia tu forma de pensar. Nuestra forma de pensar está estructurada conforme a nuestra cultura. Nuestra forma de pensar está estructurada conforme a una cantidad de religiosidad que venimos jalando por generación y generación y generación. Todos venimos de raíces profundamente religiosas en Latinoamérica. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Y esa religiosidad va creando una estructura en la cual crecimos y la venimos arrastrando y la metemos dentro de la iglesia. Y en esa religiosidad estamos esperando que Dios haga todas las cosas y yo simplemente cumplo con venir a la iglesia el domingo. Hago unas poquitas cosas, pongo una poquita de semillita, cuando el apóstol dice pon una semillita, y estoy esperando que grandes cosas sucedan en mi vida. Grandes cosas no sucederán en tu vida en esa mentalidad. Para que grandes cosas sucedan en tu vida, tú tienes que tener una mentalidad para grandes cosas. Cuando yo hago la necesidad de otro mi necesidad, empiezo a través del amor de Dios y de la pasión de Dios a buscar en Cristo Jesús cómo lograrlo. Y en ese cómo lograrlo voy a empezar a desarrollar mi vida espiritual para que mi vida sea usada para alcanzar a través del poder de Dios el ser la solución para otra persona. Pero si yo jamás hago de la otra persona o de la necesidad ajena mi carga interior, jamás seré usado en el poder todopoderoso de Dios. ¿Me estás entendiendo? Porque Dios todopoderoso quiere ser la solución para todo problema. Porque Dios todopoderoso hizo dentro de su corazón tu problema, su problema. Y entonces al hacer tu problema su problema, desencadenó en él el amor que trajo a Cristo Jesús a la tierra para ser la respuesta a toda necesidad. Si yo quiero ser usado en el poder todopoderoso de Dios, tengo necesariamente que hacer la necesidad del otro, el sueño del otro, mi sueño y mi necesidad. Entonces seré usada y me conectaré a la mente y a la inteligencia y a la sabiduría de Dios para extraer del cielo el poder que me hará llevar la solución a donde está el problema, a donde está la necesidad.
La religiosidad que venimos todos cargando, porque la traemos, es un gene con el que nacimos. A lo mejor naciste en la iglesia católica, a lo mejor naciste en la iglesia evangélica, pero todos traemos un gene religioso desde Babilonia. Y ese gene religioso nos encierra en un círculo de necesidades propias, en un círculo en el que veo mi problemática, mi necesidad, y estoy una gran cantidad de mi tiempo tratando de resolver mi problemática. Esa es la manera en que no vas a resolver tu problemática. Agárrate de Jesús, hija. Sales fuera de ahí, sales. Se rompen tus cadenas. Te arranco estas redes de ligaduras. Sube la luz. Come out, Andrés. Come out, Sube Andrés. la luz, Come out. Andrés. Come Sube out. la I'm luz. breaking your prisons. I'm breaking your prisons. I call on your mercy, Father. Call on your grace, Heavenly Father, Llamo tu gracia, Padre to Celestial, quicken these mortal bodies,